a ver, todos los derechos, digamos, en el caso de, por ejemplo, de los niños, están los derechos y la capacidad de los niños están por ahí dirigidos a reforzar esa capacidad progresiva, ¿no? Reconocida hoy en los niños como sujetos de derechos, y en el caso de los adultos mayores, fundamentalmente todos esos derechos y esas capacidades están orientados a reforzar fundamentalmente la autonomía y la independencia de las personas adultas mayores. Es como va cambiando esa mirada, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero por supuesto no debemos quedarnos con solamente decir, bueno, esto sucede y bueno, es lo que sucede, sino que la idea también, doctora, creo que es la de poder cambiarlo, que el hecho de que existan, por ejemplo, como en su caso, una especialización en estos temas, bueno, creo que también o forma parte del cambio de esta mirada, del enfoque de lo que son los derechos, las leyes y por supuesto la situación de los adultos mayores. Sí, el paradigma, digamos, del envejecimiento, como te digo, ha cambiado. Pasamos de un paradigma de intervencionismo y de sustitución de voluntad y de exclusión, pasamos a un paradigma, esto que te decía, del envejecimiento activo, donde todos los adultos mayores tienen que estar, digamos, vistos, o nosotros no naturalizar esta cuestión que vos me decías de decidir sobre su patrimonio, sobre su cuerpo. Es todo lo contrario, toda la sociedad tiene que estar, tiene que ver otra mirada, tratar de incluir y de participar, o sea, toda sociedad que de alguna manera excluye en derechos a algún sujeto se pierde de la riqueza de ese, digamos, de ese colectivo social, ¿no? Y creo que hay que ver la parte en el caso de los adultos mayores como un sector de la sociedad, digamos, que aporta, que debe participar, que debe ser incluido durante todas las etapas de la vida. Porque perdemos como sociedad, ¿no? Perdemos de esa experiencia, de esa riqueza cultural, perdemos como sociedad, digamos, al no incluir a nuestros adultos mayores. Así es. ¿Y qué podemos hacer ante la vulneración de estos derechos? ¿Cómo debemos proceder? Ya sea que me esté pasando a mí, que soy adulto mayor, y que me doy cuenta de que están tomando decisiones por mí, que no me están dejando hacer lo que tal vez me hace sentir bien, que me están privando de poder, no sé, hasta ir a la consulta médica porque papá, bueno, necesitas, ya estás viejo, ¿para qué vas a ir a gastar plata en eso? Hasta lo patrimonial y en otros aspectos, o si yo estoy viendo que a alguien le están vulnerando el derecho al ser adulto mayor. Bueno, fundamentalmente acompañar en todos los casos de vulneraciones de derechos. No hay que mantenerse expectantes, es lo que siempre decimos, y tiene que ver, bueno, hoy, digamos, frente al reconocimiento de estas problemáticas que vos bien has descrito, digamos, has configurado de alguna manera los tipos de abuso de los adultos mayores, es que hay toda, digamos, no solamente normativa que los protege, sino también toda una estructura estatal que debe evitar esas vulneraciones. Tenés desde, estructuras estatales que deben incorporar esta protección a los adultos mayores, o donde ellos pueden ir, asesorarse sobre sus derechos, su empoderamiento. Lo que yo te puedo decir es que esto es una obligación como te dije, de estados provinciales y también de los municipales. Como abogada, particularmente, reconozco en estos momentos, no quiero hacer una lista, digamos, exhaustiva, pero sí hay dirección de adultos mayores en la municipalidad, también en el estado provincial, tenés también el ANSES, como organismo provincial, tenés PAMI, tenés los centros de jubilados, digamos, todos los lugares donde de algún modo tienen como el deber y la obligación de difundir los derechos y ser un poco el escucha frente a estas situaciones que vos acabas de describir muy bien. Es decir, el respeto a los derechos de los adultos mayores como sociedad en estas instituciones tiene que estar, digamos. También tenemos las defensorías del Ministerio Público de la Defensa Civil, también a las que se puede recurrir para asesoramiento, para cualquier tipo de consulta, ¿no?
como tenés, bueno, los centros de acceso a la justicia, donde generalmente también hay, digamos, asesoramiento sobre estas temáticas que es de vulneración de derechos humanos. Y si, por ejemplo, ¿no? En esta situación donde el adulto mayor dice, no, a mí no me dejan manejar mi tarjeta de débito porque ahora todos están bancarizados, no me dejan ir a cobrar, no me dejan gastar la plata en lo que yo necesito o en lo que yo quiero, pero es mi familia, es mi hijo, es mi nieto, es mi nuera, es mi nueva pareja, porque también sabemos que los adultos mayores cuando enviudan luego tal vez tienen una nueva pareja, pero es decir, al fin y al cabo es alguien cercano y dice, bueno, pero ¿cómo voy a ir? ¿A dónde voy? Porque además no tengo plata para pagar un abogado. ¿Este tipo de denuncias necesitan sí o sí el patrocinio de un abogado? En los casos de violencia no, pero hoy tenés toda, por eso te decía, todas estas, digamos, la que es judicial por excelencia, la que te nombré al último, que es el Ministerio Público de la Defensa Civil, y en las que uno puede recurrir, digamos, como cualquier ciudadano, y donde tiene que haber, digamos, como una voz para escuchar, digamos, este tipo de denuncias. Pero también tenés organismos administrativos, como te mencionaba, la municipalidad, la Dirección Provincial de Adultos Mayores de la provincia, justamente, sí, en los que se puede, digamos, hay digamos, equipos técnicos y en sede administrativa que pueden realizar un abordaje integral con respecto a estas problemáticas. Obviamente, siempre, no podemos dar soluciones generales, pero sí por ahí una orientación de qué dispositivos están para la atención, digamos, de estas problemáticas. Fundamentalmente eso. Siempre se intenta, incluso, es más, el Poder Judicial de la provincia también tiene un departamento de mediación donde no hace falta precisamente tampoco la asistencia letrada y que las personas puedan recurrir a plantear estas situaciones que vos decís, siempre y cuando obviamente no incurran en delitos. Hay que ver el grado el grado de vulneración que existe y bueno, si se puede solucionar en sede administrativa o en sede judicial, pero fundamentalmente lo que tiene que saber la gente que hay dispositivos, hay dispositivos estatales, ya sea en el Poder Ejecutivo o el Judicial, que tienen que hacer el escucha a estas denuncias. Y cuando la persona adulta mayor por ahí no reconoce, ¿no?, lo que está viviendo como una situación de violencia, pero, por ejemplo, llega al puesto de salud a hacer su control de la glucemia, llega a hacer el control de la hipertensión, o va al centro de jubilados a la reunión que periódicamente organizan para la gente del barrio, del sector, y el personal que está trabajando es el que observa esta situación. ¿Es su obligación denunciarlo o qué debe hacer ante ese caso que se presenta en su lugar de trabajo o en el ámbito donde está prestando servicio, sea como personal de salud o como o visto desde este punto de vista, ¿no?, de efector del Estado? Desde el Estado lo que se tiene que hacer o lo que debería hacerse es, digamos, un abordaje en el que tampoco, por eso te digo, sin generalizar, se pueda de alguna manera contar y estudiar, si se puede decir, la red de apoyos que tiene esa persona adulta mayor, para que a veces la denuncia tampoco la denuncian, ¿no es cierto?, sin que sea de alguna manera consentir, como te digo, un abuso, no genere por ahí como más, ¿cómo te puedo decir? Sea, digamos, contraproducente, ¿me entendés? Yo creo que, por eso te decía, habría que ver los casos, pero si el órgano público lo que tiene que hacer es o devolver, digamos, el caso al organismo de competencia específica, pero fundamentalmente ver y observar esa red de apoyo del adulto mayor, que pueden ser no solamente los familiares, sino también gente de la comunidad, para que puedan de alguna manera solucionar esta problemática que decís. Obviamente va a haber casos graves que, como en toda situación de violencia, que cualquier agente de la administración pública tome conocimiento, tiene la obligación de denunciar, ¿no? Pero sacando esos casos, digamos, el abordaje tiene que ver con esta mirada de la reconstrucción de una red de apoyos para el adulto mayor, para evitar, la reiteración o el cese de esa vulneración de derechos.
Sí, yo he sido, digamos, varias veces hago hincapié en este punto, porque por ahí muchas veces pasa dentro de incluso de los efectores o los trabajadores del Estado que observan una situación, pues supongamos dentro del sistema de salud que te llega el control y vos te das cuenta de que o hay golpes o hay, no sé, una situación de una desnutrición severa del adulto mayor o en la visita que se hace al domicilio y que, bueno, uno cuando trabaja en este tema sabe que esos pueden llegar a ser un indicador que si uno tal vez incorpora un poco más de información, bueno, puede llegar incluso a determinar si es que verdaderamente es una situación de violencia. Mucha gente dice no, como pasa con la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que es el otro extremo. Por eso, digamos, en realidad el mecanismo de la violencia prácticamente es el mismo. El tema es cómo actuar con respecto el margen de actuación que tenés de acuerdo, digamos, al sujeto vulnerado y a las leyes específicas, ¿no es cierto? Eso es lo que por ahí lo que se modifica. Pero frente a una vulneración, el circuito, la ley te obliga a vos a denunciar y a canalizar de alguna manera un abordaje, como te digo, que puede ser directamente judicial o puede ser administrativo. Básicamente la ley, nosotros tenemos la ley, la 5.107, que es la de violencia familiar, que esa sigue vigente, digamos, y que de alguna manera también da cobertura a este tipo de vulneraciones que vos decís. Si bien va a depender del caso, por eso te digo, va a depender del grado de vulneración, pero el mecanismo es el mismo, y reconocer, vuelvo a decir, reconocer cuál es reconocer cuáles son las redes de apoyo, que en este caso de los adultos mayores puede ser desde este centro de jubilado que mencionas vos, puede ser la familia, puede ser un vecino, ¿entendés? Y sí, hacerse eco y bueno, recurrir a los organismos judiciales o administrativos.